El sistema nervioso entonces es un conjunto de órganos y tejido nervioso que se encarga de regular las funciones del cerebro, tanto conscientes como inconscientes, así como la comunicación de este, es decir, del cerebro, con el resto del cuerpo. Su unidad básica es la neurona, que son las células que estamos viendo en este momento. Son células especializadas que no se dividen, reciben los estímulos y conducen los impulsos nerviosos. Se forman por un cuerpo celular que contiene al núcleo y por un axón que se constituye que se cubre por una vaina de mielina, así como por dendritas, que son proyecciones, como vimos en la imagen anterior. Esto que están viendo ahorita el proceso se llama sinapsis y es la conexión entre neuronas a través del cual se comunican. Se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que a su vez se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este último, a su vez, también se divide en simpático y parasimpático. Entonces vamos a iniciar hablando del sistema nervioso central. Este se encarga de recibir y de procesar los estímulos que tienen que ver con necesidades vitales. Se integra por el encéfalo y por la médula espinal. Recibe sensaciones de todos nuestros sentidos y entonces emite respuesta, como por ejemplo si requerimos que se mueva el cuerpo al caminar o en los mecanismos de respiración o también del latido cardíaco. El sistema nervioso periférico está formado por los ganglios y los nervios que comunican al sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y musculares. El sistema nervioso somático lleva la información captada por los ojos, por ejemplo, a la piel y la piel hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias como el funcionamiento de los diferentes sistemas, el digestivo, el circulatorio. El simpático, en particular, prepara respuestas hacia el estrés o ante una emergencia, como por ejemplo acelerar el latido cardíaco, y el parasimpático hace lo contrario. Se manifiesta cuando el cuerpo está en reposo. Por ejemplo, si con el simpático se dilatan las pupilas, entonces con el parasimpático se contraen. Entonces, el sistema nervioso pues está conectado con todos los órganos y con los tejidos de nuestro cuerpo. Y también está implicado con la respuesta de nuestro cuerpo también a las emociones. También puede tener, por ejemplo, ciertos trastornos como afecciones en el corazón, arterias y, por ejemplo, dolores de cabeza, que serían los más leves. Esto es en general el sistema nervioso. Entonces vamos a irlo viendo. Esto es para que vieran el video, pero vamos a irlo viendo diapositiva por diapositiva en cuanto ya a sus definiciones. Continuamos. Le voy a dar fin al video para que pueda continuar.
Bueno, como tal, entonces la función de nuestro sistema nervioso es llevar señales químicas y eléctricas que viajan desde nuestro cuerpo hasta el cerebro y al contrario, desde nuestro cerebro hasta nuestro cuerpo. Todo esto para poder entender nuestra conducta, pensamiento y nuestros sentimientos. Esto viene de cómo la información del medio ambiente se capta por medio de nuestros sentidos y entonces es procesada por nuestro sistema nervioso, en particular por nuestro cerebro, que controla las demás funciones. Entonces, el sistema nervioso central está integrado por el encéfalo, que incluye a la totalidad del cerebro, al cerebelo y al bulbo raquídeo, y también por la médula espinal. ¿Cuáles son sus funciones? Es la de monitoreo y toma de decisiones para la ejecución de actividades conscientes del organismo. Por ejemplo, cuando necesitamos movernos o si tenemos frío, recurrimos a buscar un suéter, por ejemplo. Entonces son actividades conscientes. El sistema nervioso central también constituye el fundamento de la actividad mental. Todos los procesos cognitivos como la imaginación, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje forman parte de este sistema, así como también el desarrollo del lenguaje y también de las emociones. Eso es en cuanto al sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico lo conforman una red de neuronas y fibras nerviosas que van desde el sistema nervioso central hacia todo el cuerpo del organismo, incluyendo la piel y las extremidades. Entonces van, por ejemplo, en nuestro caso, desde nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo hasta los dedos de los pies. ¿Cuál es su función? Pues registrar y enviar señales al cerebro, el cual responde y ordena acciones. Como por ejemplo, regular importantes actividades como el latido cardíaco cuando hacemos ejercicio para que llegue más oxígeno a la sangre y por supuesto a los músculos para el movimiento de estos, la contracción muscular. Este sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el que se encarga de enviar señales sensoriales al cerebro, las cuales son registradas por la piel, mucosas, articulaciones y el oído interno. Y el autónomo que actúa junto con el endocrino, se encarga de mantener el equilibrio del cuerpo humano, la actividad de músculos lisos, del corazón y de las glándulas. Este entonces regula movimientos involuntarios como son el latido cardíaco y la digestión, por ejemplo. Como vimos en la presentación, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, los cuales contraponen actividades. Por ejemplo, mientras el simpático acelera funciones internas, el parasimpático disminuye esas funciones, logrando un equilibrio. Aquí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento del sistema simpático y del sistema parasimpático. Por ejemplo, en los ojos, cuando hay una dilatación pupilar realizada por el aparato simpático, en contraparte, la acción parasimpática consiste en contraer entonces la pupila para que vuelva a su estado normal. Otra parte muy importante es el aumento de la frecuencia cardíaca por la acción simpática, como en situaciones de estrés o de emergencia. La acción parasimpática entonces disminuye esa frecuencia para que nuevamente se equilibre el latido cardíaco, entre otras muchas funciones. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de neurona. La neurona es una célula que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. A través de estas células
es por las que precisamente se transmite la información desde un lugar del cuerpo hacia el otro. Como recordarán, en una célula hay varios organelos y entonces la neurona no es la excepción. Tenemos un núcleo, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias, que son las que le darían la energía necesaria, y tenemos esta elongación, que es el axón, que es una prolongación que termina en una ramificación. Esta ramificación es la que está en contacto con los músculos, con las glándulas o con otras células nerviosas. Y por este es que viajan los impulsos nerviosos. Puede llegar a medir hasta 1 metro y el axón más largo que del que se tiene conocimiento es el que va de la punta de los dedos hacia la espina dorsal. Bueno, hay diferentes tipos de neuronas que conforman todo el sistema nervioso y las vamos a mencionar. Las neuronas sensoriales, por ejemplo, envían al cerebro la información recolectada del ambiente en impulsos nerviosos, es decir, impulsos electroquímicos. Y tenemos un ejemplo. Las neuronas sensoriales que se encuentran tienen que ver con los sentidos. Entonces vamos a hablar del sentido de la vista. Entonces hay neuronas sensoriales en la retina. Y estas neuronas se encargan de recibir la información del ambiente que tiene que ver con la energía de luz como tal, ¿no? Entonces detectan la luz y llevan el impulso nervioso a través del nervio óptico hasta la corteza visual, que está en la parte del cerebro de la nuca, donde se procesa y se interpreta qué es lo que se está viendo. Otro tipo de neuronas son las motoras. Estas son las que llevan mensajes en sentido inverso, es decir, desde el cerebro, el sistema nervioso central, hacia los músculos. Las sensoriales entonces eran del exterior al interior. Estas motoras son del interior hacia el exterior. Estos es el exterior del cuerpo, digamos, los músculos y las glándulas. Estas, precisamente por ello, es que proyectan su axón, esta prolongación, hacia el músculo o la glándula. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como tenemos aquí una neurona motora que viaja a través de la médula espinal y llega a algún músculo. Estas conexiones nerviosas terminales llegarían al músculo. Y por último, las interneuronas. Estas son neuronas de asociación y lo que hacen es transportar mensajes entre neuronas, tanto sensoriales como motoras. Y aquí tenemos en la imagen un ejemplo. Esta es una neurona motora que se conecta a fibras musculares. En la parte media tenemos una interneurona que a su vez se conecta con una neurona sensorial que está llevando sensaciones desde la piel, desde receptores de la piel, a través de el axón y llega a la, a la interneurona.